Buenas noches, querido oyente de la FM Salón 91.1. Desde este momento comenzamos con el programa Palabras de Vida Eterna. Acá quienes habla el hermano Esteban y estamos con el hermano Maximiliano y la hermana, en la dirección técnica, la hermana Marcia. Mayra, perdón, Mayra. Mayra, perdón. Estamos nuevamente en este jueves, ¿no? La verdad que estamos contentos, estamos gozosos de estar nuevamente con cada uno de los oyentes y bueno, le damos la bienvenida a cada uno y le decimos gracias por poder entrar en sus hogares a través de la FM Salón 91.1. Buenas noches, hermano Maxi. Buenas noches, hermano Esteban. Estamos verdaderamente muy felices de poder hacer un programa más, un jueves más, poder compartir con la audiencia y bueno, siempre ¿no? Gozándonos en la presencia de nuestro Señor. Habrá que cuando uno espera, ¿no? Los jueves con ansias, bueno, ya salgo de casa todo preparadito, alistadito, todo, porque ya quiero venir, tengo ganas de venir a la radio, tengo siempre esa motivación de poder hacer el programa, así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente. Que bueno, tiene la motivación y la intención y la motivación, ¿no es cierto?, de venir a hacer. Es decir, viene, ¿no es cierto? Eso es lo importante de todo. Pero antes de comenzar, antes de hablar, de compartir la palabra del Señor con los oyentes, vamos a entregar este programa al Dios Todopoderoso, ¿no? Así que le pido a los oyentes que me acompañen en esta oración. Amado Dios y Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, estamos delante de tu presencia para honrarte, para glorificar tu nombre, Señor. Y estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por este día, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad, Señor, que tú nos das cada jueves de hacer este programa, Señor. Te pido en el poderoso nombre de Jesús que sea tú, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y hablando también a cada uno de los oyentes, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tu poder se manifieste, Señor, en sus vidas, dándole ánimo, fortaleza y sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú sigas con nosotros, que tú nos hables, Señor, que nos dé la fuerza, Señor, para poder poner en práctica tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Bueno, como cada jueves tenemos una pequeña reflexión, ¿no? Hay una pequeña reflexión, hay una pequeña historia. O sea, Esteban, que esto también lo compartimos con nuestra querida audiencia, que a comienzos del siglo XVIII, Francisco Bernardone, también conocido como Francisco de Asís, era hijo de uno de los comerciantes más ricos de Italia. Vivía rodeado de telas finas, banquetes, dinero y prestigio social. Tenía todo lo que siglos después muchos llamarían bendición. Pero un día, leyendo los evangelios y las cartas apostólicas, Francisco quedó profundamente confrontado por un texto que lo desarmó. Este texto fue 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Él no lo leyó como una promesa de prosperidad futura. Era una persona muy rica en su tiempo, sino que lo leyó como una revelación del carácter de Cristo. Francisco entendió que algo que pocos querían aceptar. Cristo no se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en bienes materiales, sino para rescatarnos mediante su humillación voluntaria. El punto de quiebre llegó cuando su padre lo llevó ante el obispo. Él quedó completamente perplejo, asustado, porque era una experiencia que tenía que vivir con su papá. Y la idea era justamente para exigirle que le devolviera el dinero y que renunciara a su fanatismo religioso. El papá quería llevarlo a que tenga un careo con el obispo y quería pedirle de vuelta todo su dinero.
Esta es una escena que quedó registrada por las crónicas de la época y Francisco hizo algo escandaloso. Se quitó la ropa fina que llevaba puesta, dado que era una persona que integraba la burguesía. La dejó en el suelo y dijo públicamente: hasta hoy llamé padre a Bernardone. Desde ahora solo diré: Padre nuestro que estás en los cielos. Francisco eligió vivir en pobreza voluntaria, no porque despreciara el dinero, sino porque entendió que la riqueza de Cristo se manifestó en su entrega, no en su acumulación. Vivió entre leprosos, sirvió entre los marginados y murió sin posesiones, pero con una fe que marcó la historia de la iglesia. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, y hoy justamente seguimos con la serie Texto Fuera de Contexto, ¿no, Maxi? Hoy seguimos con la serie, ¿no? Y hoy justamente vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Vamos a que la Escritura nos dé luz para nosotros entender ese pasaje, ¿no? Exactamente. Pero antes vamos a decirle a la hermana Mayra, ¿no? Que nos acompañe en una alabanza. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1. El teléfono de la radio es 3764-881763. Y estamos en directo por el Facebook de la radio FM Shalom Shalom y el Facebook de la iglesia El Tabernáculo. Así que en cualquiera de esos canales nos pueden mandar un mensaje, ¿no? Saludar, dar un like. Dar un like, dejar algún comentario, alguna reflexión. Está abierto siempre a que la audiencia pueda entrar en diálogo con nosotros, dejarnos sus comentarios, qué le pareció el programa, qué piensa del texto que vamos a tratar, el tema. Si alguna vez, tal vez, por ahí escuchó el tema que vamos a tratar o escuchó que ese texto se usó en determinadas circunstancias, así que los animamos a que estén compartiendo con nosotros. Pero lo animamos también que tenga Biblia en mano, ¿no? Un cuadernillo, colores, virome, ¿no? Para ir anotando. Para ir anotando, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, apoya este programa la Iglesia del Tabernáculo, que es el lugar donde nosotros nos congregamos, que está en Avenida Maipú 2281, esquina Herrera. Los días de reuniones son domingo 19 horas, culto general, miércoles 19 horas, reunión de oración. Y bueno, los jóvenes este fin de semana tienen campamento en Noverá. En Noverá 23, 24 y 25 de enero. Así que, bueno, les saludamos a cada uno de los hermanos de nuestra congregación, de esta congregación también, ¿sí? A todos los hermanos, a todos los oyentes, ¿sí? Que están escuchando. Y bueno, hoy vamos a tratar el versículo bíblico, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es un texto muy conocido, ¿no, Maxi? Exactamente. Seguro alguien escuchó esa expresión, ¿no? Alguien de seguro habrá escuchado esta expresión, quizá la habrá visto en algún lugar, en algún versículo que fue leído, o en alguna pegatina, y siempre va atado, ¿no? Con esta cuestión de la prosperidad económica, y puede pasar, ¿no? No pocas veces se lo ha querido justificar, ¿no? A segunda los Corintios 8, 9 para esos propósitos, ¿no? Se lo ha siempre empujado a eso. Pero hoy vamos a ver que este versículo se ha tomado como una promesa, puede ser, ¿no? Una promesa, ¿qué te parece? Una promesa de prosperidad económica o de justificación para algo de eso.
Tal vez la hermana Mayra también haya escuchado este versículo, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Bueno, es un texto conocido, pero peligrosamente mal interpretado. ¿Sí? Dios quiere que seas ricos, ¿no? Es una frase que muchos han escuchado y no pocas veces se le ha querido justificar apelando a 2 Corintios 8:9, ¿no? Este versículo ha sido tomado como una supuesta promesa de prosperidad económica garantizada por la muerte de Cristo. Sin embargo, este es un claro ejemplo de cómo un texto bíblico puede ser arrancado de su contexto para imponer un significado ajeno a su intención original. Original, exactamente. Como siempre, y creo que no está de más recordar ese ejemplo que traías, que cuando iniciamos la serie de textos fuera de contexto, le recordamos a nuestra audiencia y a quienes también se están sumando al programa y lo están escuchando por primera vez, que comenzamos la serie Textos fuera de contexto, y hace poquito habíamos terminado la serie de Sermón del Monte, y Esteban usaba una ilustración que era muy apropiada para explicar un poco esto de cómo entender al texto siempre en su contexto. Y Esteban utilizaba esta analogía del cuerpo humano, ¿no? De que el texto, de que la escritura la tenemos que ver como los músculos, los huesos y el corazón, y que muchas veces por ahí podemos tener el músculo pero no el hueso, y se pierde todo el sentido del texto. Se puede tener incluso hasta el hueso y el músculo pero no perderse de vista el corazón, y prácticamente volverse todo inútil. Y entendíamos esto, ¿no? Que el músculo era el texto, los huesos eran el contexto, y el corazón era el sentido que le daba el autor cuando escribía ese texto o esa escritura. Puede ser un libro histórico, puede ser una carta, puede ser poesía, pero todo tiene una intención. Y Esteban utilizaba esto, ¿no? La analogía del cuerpo humano, para entender de que siempre hay un sentido cuando miramos el texto que el autor trató de comunicar a su audiencia. Y si perdemos el sentido, corremos el riesgo, ¿no? Y que se corre actualmente, de tomar ese texto, sacarlo y justificar muchas prácticas que si lo analizamos críticamente nos vamos a dar cuenta que no tienen fundamento. Exactamente, así como el cuerpo humano tiene una estructura, ¿no es cierto? También la escritura tiene una estructura por la cual nosotros siempre debemos prestar atención a eso, ¿no? Ir y sacar un texto así y hacer una doctrina de ese texto, ¿no? Entonces, todo texto fuera de contexto es un pretexto, decía un querido pastor, ¿no? Y debemos recordar que la Biblia no es un catálogo de promesa que usamos para validar nuestros deseos personales, ¿sí? Es la revelación de Dios que discierne el corazón, confronta nuestras motivaciones y nos somete a la verdad. No vamos a la Escritura para que diga lo que queremos oír, sino para que nos diga lo que necesitamos escuchar. Para eso, es decir, Dios nos habla a través de la Escritura, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros leer y agarrar, es como el chisme, ¿no? El chisme cuenta uno allá, pero cuando llega al destinatario ya está todo distorsionado, ¿no? No, eso es lo que no tenemos que hacer nunca. Y este pasaje, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, ha sido utilizado con frecuencia. ¿Para qué, hermano Maxi? El famosísimo y muy difundido, pero también mal llamado evangelio de la prosperidad. Y es necesario decirlo con claridad que esto es mal llamado evangelio de la prosperidad porque no es el evangelio. No son buenas noticias, aunque parecen buenas noticias, ¿no? Si a uno le dicen que recibe una herencia de $1.000.000, y es una buena noticia, dada la circunstancia que por ahí uno puede estar enfrentando económicamente, pero eso no es
no es, incluso creo que palidece a la luz de nuestro verdadero problema, ¿no? Y es que justamente de que somos criaturas que nos hemos rebelado contra nuestro Creador y necesitamos de un Salvador. Este es una grave distorsión del mensaje de Jesús, porque cambia el propósito de su muerte. Ya no es Cristo muriendo para llevarnos a Dios, sino Cristo muriendo para garantizarnos comodidades en este mundo. Nosotros sabemos que el verdadero evangelio, en cambio, siempre anuncia que Cristo murió para darnos vida eterna, reconciliarnos con el Padre y hacernos partícipes de su gloria para siempre. Ese es el mensaje central, ¿no? Por eso el otro es un falso evangelio, no es incluso de evangelio. Tampoco son buenas noticias, porque si la vida solamente consiste en los bienes materiales, no son buenas noticias. Incluso nuestro Señor Jesucristo habló, ¿no?, que no es comodidad, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, le había dicho a uno que le quería seguir, ¿no? Entonces ahí nos dice que Cristo vino también para que tengamos comodidad en este mundo, ¿no? Tenemos que hablar del contexto inmediato, ¿no es cierto? Pero primeramente tenemos que hablar del contexto general de 2 Corintios. Y el contexto general del libro, ¿no es cierto?, de 2 Corintios gira en torno a 3 grandes ejes, ¿sí? Pablo defiende su ministerio no desde el poder humano, sino desde el sufrimiento, la debilidad y la gracia de Dios. Muestra que el verdadero ministerio cristiano no se mide por el éxito exterior, sino por la fidelidad a Cristo, ¿sí? Y también toca el tema de la restauración de la relación con la iglesia, expresando un amor pastoral, dolor, gozo por el arrepentimiento de muchos. Y finalmente, el contexto general de 2 Corintios enseña sobre la generosidad, la reconciliación y la nueva vida en Cristo, ¿sí? Haciendo un resumen de 2 Corintios, revela que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que el ministerio auténtico nace de un corazón quebrantado, dependiente y sincero delante de Dios, ¿sí? Cuando Pablo escribe esta palabra de este versículo, ¿sí?, a la iglesia de Corinto, no está desarrollando una doctrina sobre prosperidad, sino exhortando a los creyentes a cumplir una promesa concreta, participar generosamente de una ofrenda destinada a aliviar las necesidades de los hermanos pobres en Jerusalén. Nada que ver, ¿no?, con lo... Es decir, le está diciendo que participe, ¿no es cierto?, que ofrenda para aliviar la necesidad de hermanos que estaban pasando, ¿no es cierto?, por algunas necesidades por ahí materiales, ¿no? No estaba diciendo tráigame y llénenme a mí no, mi cuenta bancaria. Se escucha, ¿no? Hay un montón de ejemplos, creo que hay a mansalva de ejemplos de que cuando uno entra a las redes sociales, videos, todo, siempre va a encontrar alguno de estos personajes que utilizan ese tipo de expresiones y demás. Pero ahí bien señalabas, Esteban, esta cuestión de el hueso, el músculo y el corazón, porque cuando señalabas esto, ¿no?, de que cuál era el propósito general de la carta de 2 Corintios, quién era su autor, hacia qué audiencia la estaba escribiendo, qué problemas o qué cuestiones Pablo estaba tratando de abordar en la iglesia, cuáles eran las necesidades que tenían los hermanos, que de pronto también la manifestaban, y estaba ahí el contexto histórico era justamente esto, ¿no?, de que habían iglesias que tenían dificultades en diferentes ciudades, habían iglesias que eran muy prósperas, dependiendo del lugar donde estaban ubicadas. Por ejemplo, la iglesia que estaban en Asia, generalmente eran iglesias muy, muy prósperas, eran iglesias, la iglesia de Colosa, la iglesia de Éfeso, eran iglesias que tenían
muchos recursos, porque eran justamente centros muy cosmopolitas, centros comerciales. Tenían puertos, entonces generalmente siempre había mucho comercio y, y siempre había generación de riqueza, entonces esas iglesias podían sostenerse económicamente, estaban bien. Y había otras iglesias que enfrentaban otras situaciones, como por ejemplo también incluso la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía recursos. Grecia estaba en su apogeo también, y económicamente era muy fuerte, muy sólida como nación. Y los hermanos de Jerusalén sí estaban enfrentando una situación apremiante, no porque ellos de pronto no pudieran comerciar, sino que justamente estaban bajo el yugo de Roma, y Roma las asfixiaba económicamente. Entonces, además también la persecución, el hecho de identificarse con Jesús, ya uno se identificaba con Jesús y automáticamente ya declaraba su muerte cívica, ¿no? Su muerte ya se declaraba públicamente como un muerto para la sociedad, porque ya no podía comerciar, ya no podía circular, ya no podía asistir a eventos, ya no podía... prácticamente era agobiante, y aparte porque estaba la amenaza de Roma, ¿no? Y la amenaza de los propios judíos, que también los perseguían, así que era una situación bastante complicada la de los hermanos de Jerusalén, y Pablo toma esto, ¿no? De esta cuestión ahí. Podemos decir entonces que Pablo presenta, ¿no?, para motivarlo a la iglesia de Corintio, presenta primero el ejemplo de la iglesia de Macedonia, ¿no? Eso del capítulo 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5 está eso, ¿sí? Y como dijiste, ¿no es cierto, Maxi? Estas congregaciones atravesaron una situación de situaciones profundas, pobreza material, la de Jerusalén. Sin embargo, su respuesta fue una generosidad abundante, ¿sí? Dieron más allá de sus posibilidades, no por presión, sino porque la gracia de Dios había transformado su manera de ver los bienes materiales. Y en ese contexto que Pablo introduce el ejemplo supremo, Jesucristo, ¿sí? El razonamiento es sencillo y profundamente espiritual. Si nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a entregarse por completo, los creyentes no pueden aferrarse egoístamente a los que poseen. Y eso va para muchos de estos tiempos también. Sí, le leo de vuelta así. Si nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a entregarse por completo, los creyentes no pueden aferrarse egoístamente a los que poseen. Qué tremendo, Qué ¿no? Tremendo, ¿no? Esa declaración también nos ayuda, nos libera esta cuestión, ¿no?, de aferrarnos a las cosas materiales. Pablo justamente ponía este ejemplo de Jesús. Él es nuestro modelo. Y si Él, siendo Dios mismo, el Señor de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, y tomó ejemplo así y se despojó siendo quien es, tenemos que tomar ese ejemplo, decía Pablo. Y creo que es muy propicio esta cuestión, porque si no tuviéramos un modelo, de pronto, bueno, pero ¿a quién sigo, no? ¿Cuál es mi referente o mi referencia para decir, bueno, mi desapego por lo material comienza de esta manera? O puedo decir, bueno, sigo estos pasos porque sé que esto es lo correcto, sé que así es caminar desapegándose. Y el modelo era Jesús. Y Pablo mismo decía, ¿no? Yo sigo el modelo de Jesús, y ustedes tal vez no lo vieron, pero yo sí tuve un encuentro con Él. Entonces yo estoy siguiendo sus pasos, así que también pueden imitarme a mí y vean cómo me manejo en estas cuestiones. Y vemos que todo el capítulo 8 apunta a una verdad clara, ¿sí? El Evangelio no produce cristianos obsesionados con recibir, sino discípulos dispuestos a dar. Esa me gustó, esa me gustó, Esteban. Lo digo de vuelta. Lo decimos de vuelta, así que ahí papel y lápiz, hermano, para tomar apunte, porque esa frase es contundente. El Evangelio no produce cristianos obsesionados con recibir, sino discípulos dispuestos a dar, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo no es presentado
como el medio para obtener riquezas, sino como el modelo de entrega sacrificial. Nosotros tenemos que verlo a nuestro Señor Jesucristo como ese modelo, no como el modelo de que por medio de Él yo obtenga riqueza, sino lo que Él hizo, fue una entrega sacrificial por todo, ¿sí? Así que si pensamos, ¿no es cierto?, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, murió para hacernos ricos materialmente, no estamos leyendo la Escritura, no estamos siguiendo el Evangelio, el verdadero Evangelio, estamos siguiendo un falso Evangelio, ¿no, Moisés? Exactamente, para ahí está, ¿no?, esa cuestión. Y seguro alguno se estará preguntando, bueno, pero entonces no es así, esta obsesión por lo material, o a mí incluso me prometieron, escuché en un determinado lugar, que si yo venía al Señor Jesús, todos mis problemas económicos se iban a solucionar. Y si yo sembraba, iba a pasar esto, iba a tener una cosecha. Iba a cosechar. O sea, no es por ahí, Esteban. No es por ahí. No es por ahí, ¿no? Cuando Pablo afirma que Cristo era rico, ¿sí?, no está hablando de dinero ni de bienes materiales. Se refiere a la gloria eterna del Hijo de Dios. Cristo existía desde la eternidad en perfecta comunión con el Padre, revestido de honor, majestad y autoridad. Toda la plenitud de la deidad habitaba en él. No había carencia, limitaciones ni necesidad alguna. Esta riqueza no era adquirida ni circunstancial, era inherente a su naturaleza divina. Por eso el contraste que Pablo establece no es económico, sino espiritual y eterno. No compara riquezas y pobreza terrenal, sino gloria celestial y humillación voluntaria. Entender esto magnifica el amor de Cristo, porque cuanto mayor era su riqueza, más impresionante resulta su disposición a hacerse pobre, ¿cierto? Él estaba con toda la majestad en los cielos, ¿no? Y se deslindó, por ahí decirle, dejó su divinidad para venir acá a la tierra, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Exactamente. Entonces, porque Él no vivía en un palacio, no nació en una cuna de oro, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir viendo, y todo eso te da una razón para uno pensar, ¿no?, que Jesús no vino a morir para que nosotros seamos ricos materialmente. Exactamente. Sí. Es decir, si somos ricos materialmente y no nos vamos a llevar nada de eso, ¿no? Y tampoco no nos hace salvo, la riqueza no hace salvo a nadie. Nuestro Señor Jesucristo dio a entender muy bien que difícilmente un rico entre en los reinos de los cielos. Eso no significa también que todos los ricos, ¿no es cierto?, no entrarán, ¿no? Hay ricos que son humildes, que se humillan delante del Señor y entregan su corazón genuinamente. Exactamente, ahí sí. Como hemos conocido personas que se encuentran en esa situación y que son tremendamente generosos. Incluso Pablo estaba alabando a la iglesia. La corrigió por un montón de cosas, pero Pablo también, aparte de las correcciones, también alababa cuando las iglesias hacían cosas que glorificaban al Señor Jesucristo. Y en esta era una de esas cosas que él los alababa, porque ellos habían dado generosamente. Así que Pablo puede decir, me doy por satisfecho, me doy por servido, porque veo que siguieron el modelo de Jesús, siguieron los pasos que el Señor nos dejó, fueron imitadores míos, porque
han dado de forma abundante y generosa y han suplido las necesidades de aquellos hermanos que se encontraban en muchas dificultades. La palabra del Señor que estamos, ¿no es cierto?, compartiendo, 2 Corintios 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Habla, ¿no es cierto?, de se hizo pobre. ¿Qué nos quiere decir eso, Maxi? Ahí el apóstol Pablo señala esta cuestión importante, ¿no? Y es que la pobreza de Cristo no fue ni forzada ni tampoco accidental. Fue una decisión constante y amorosa, dado que el Hijo Eterno eligió descender, encarnarse y renunciar a sus prerrogativas de gloria, ¿no? Nació en un pesebre, esta descripción que señalabas hoy, Esteban, no nació en una cuna de oro, nació en un pesebre, creció en una familia humilde, no creció en un palacio y vivió dependiendo siempre, pero siempre de la provisión del Padre. Durante su ministerio no tuvo un lugar, incluso hasta donde recostar su cabeza, y señalabas este ejemplo de que el Hijo del Hombre no tiene, tal vez hay lugares donde ir, pero el Hijo del Hombre no se encuentra en esta situación. Y cuando esta cuestión de la gente que se le acerca y decía: Señor, te seguiré, pero haré esto y aquello, pero primero tengo que ir a este lado, y primero tengo que despedir a mi familia, y el Señor decía: yo me encuentro en estas circunstancias, si ustedes están dispuestos a seguir mi modelo, vengan, ¿no? Pero la profundidad de su pobreza se revela plenamente en la cruz. Se revela plenamente en la cruz. Porque allí no solo careció de bienes, ahí no tenía nada, ¿no? Sino que cargó ahí en la cruz, cargó con el pecado, cargó con la vergüenza, cargó con la maldición que correspondían a otros. Fue tratado como pecador, ¿no?, para que los pecadores fueran tratados como justos. Fue hecho maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Su pobreza culmina en la entrega total de su vida como rescate. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, está con toda su majestad allá, ¿no? Pero lo que Él nos dejó es una riqueza espiritual. Exactamente. Entonces no podemos tomar, vamos a decir la verdad, no podemos tomar un versículo y hacer una doctrina de la prosperidad, ¿no? Que Jesús vino a morir para que nosotros seamos ricos materialmente. La verdad que es una terrible mentira, ¿no? Exactamente. Yo me imagino si eso fuera así, cómo iba a impactar en el oído de la audiencia del primer siglo, ¿no? Porque habían hermanos en la iglesia de Corinto que estaban económicamente, ya creo que incluso algunos tal vez no concebían un poco más, salvo, no sé, posicionarse con el emperador de Roma o algo, pero generalmente económicamente estaban mejor que toda la sociedad de su tiempo. Y yo me imagino que si ese texto tenía ese propósito, muchos iban hasta a rascarse la cabeza, iban a mirar medio extrañados, cuando diciendo: pero ¿qué nos está diciendo Pablo? Acá sí, nosotros primero que nunca vinimos a eso, porque económicamente están suplidas todas nuestras necesidades, estamos en una sociedad próspera, abundante, rica, no buscamos nada de eso. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo? De pronto si eso se dijera en otros ámbitos, pero la verdad que si eso era de prometer bienestar y prosperidad y abundancia material, yo creo que la iglesia del primer siglo, obviamente que esto no viene de Pablo, esto alguien lo escribió, porque no tiene ese propósito. No, y otra cosa, Maxi, si realmente este versículo, ¿no es cierto?, decía que viniendo a Cristo, o el que viniera a Cristo iba a tener bienes materiales, riquezas materiales,
todo el mundo iban a venir a Cristo en estos tiempos, ¿no? Todo el mundo se iban a decir, yo me convierto a Cristo porque yo quiero riqueza, ¿no? Y no, porque no es eso. Exacto. Me imagino, no sé, a los soldados romanos dejando dejándole el escudo, la lanza, la espada, y siguiendo escuchando la predicación de Pablo de que Cristo vino, ¿no? O de algún predicador de ese tiempo, algún falso maestro diciendo Cristo vino para que nosotros tengamos riqueza y prosperidad material. Yo me imagino a los soldados romanos abandonando a Nerón, ¿no? Al emperador de Roma, y yendo tras esto, y no sé, a un montón de gente de esa época, tal vez a la nobleza, dejando, bueno, no, ya para qué voy a estar a los senadores romanos diciendo, bueno, pero para qué estoy acá legislando si puedo seguir y yo tengo la promesa que me va a prosperar, así que ya no tengo que de pronto discutir leyes ni nada, me voy allá nomás y sigo. Pero la verdad que no es eso, ¿no? Ya. No es eso, porque en estos tiempos también tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y si era esa una promesa del Señor, vamos a estar en nuestra casa tranquila, ¿no es cierto? Si nosotros creemos en el Señor y todos esos temas, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero veo que hablaste hoy de las redes sociales, ¿no? Uno abre ahí y ve esos predicadores, ¿no es cierto?, del evangelio, ¿no?, entre comillas, la prosperidad, y la iglesia llena de gente, ¿no? Y yo digo, ¿no es cierto?, cómo la gente le gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Por eso cuando hay alguien, ¿no es cierto?, que gracias a Dios hay todavía pastores, ¿no es cierto?, predicadores, evangelistas, que predican, ¿no es cierto?, fielmente la palabra de Dios. Muchas personas no lo quieren escuchar, pero sí hay también el predicador motivacional, ¿no? Y a esa la gente le gusta escuchar, ¿no? Yo no sé si le gusta que le mientan, ¿no? Porque al decir esto, es decir, yo vengo, póngale una persona que viene a Cristo porque le leyeron este versículo y le dijeron, si venía a Cristo, Cristo te va a como prosperar materialmente, vas a ser rico, vas a tener propiedades, auto, todo, y llega un tiempo y no tiene nada, ¿no? ¿Cómo se sentiría, no? Sí. Se sentiría que le mintieron. Y ahí ya cuando va otra persona, ¿no es cierto?, por más que la otra persona enseñe bien la palabra, ya no le va a creer más, porque se meten toda la misma bolsa muchas veces. Exactamente, ¿no? Siempre ahí entran todos en la misma bolsa y siempre está esa cuestión, ¿no? Bueno, me dijeron esto, no sucedió, no aconteció, así que, y pasa, ¿no? Pasa muy seguido esto. Pero si vamos al texto en su contexto, vamos a entender que Pablo entiende, ¿no?, esta pobreza como un despojo completo, porque Cristo renunció a derechos legítimos para obedecer al Padre y salvar a los suyos. No fue una pobreza simbólica, sino que fue real, fue dolorosa y fue redentora. Amén. Y sigue diciendo el texto, para que ustedes fuesen enriquecidos. El propósito de la obra de Cristo nos puede enriquecernos materialmente. Vamos a repetir todas las veces que sea necesario, ¿no es cierto?, para que la persona que le enseñaron mal, por ahí, ¿no es cierto?, quede con esa semillita en su corazón y pueda entender, ¿no es cierto?, que el propósito de la obra de Cristo nos puede enriquecernos materialmente, sino resolver nuestro problema más profundo, que es la separación con Dios. Exactamente. La riqueza que recibimos en Cristo es espiritual, es eterna e incorruptible. Somos enriquecidos con perdón de pecados, reconciliación con el Padre, adopción como hijo, herencia eterna y esperanza segura.
Pablo habla una y otra vez de la riqueza de la gracia y de la gloria de Dios. Son riquezas que no se pierden, no dependen de las circunstancias y no pueden ser arrebatadas. El creyente puede tener poco en este mundo y aún así poseerlo todo en Cristo. Nada esencial le falta, porque Cristo es suficiente. Amén. ¿Cierto? Eso tenemos que entender. Con Cristo es suficiente, tenemos todo. No nos falta nada. Si nos falta algo, tenemos que preguntarnos si realmente estamos en Cristo o no. Si realmente nos afanamos por algunas cosas, ¿no? Creería que ahí tenemos que examinarnos cómo estamos delante del Señor. Si realmente estamos en Cristo, ¿no? Porque la persona que está en Cristo, es decir, ya no se queja de que le falta esto, no se queja de la economía, no se queja que subió la nafta, que subió, ¿no? O hay personas así también. Y suele pasar, pero no, el Señor siempre nos llama, y Pablo, ya lo señalamos en el programa anterior, esta cuestión de ver a Pablo en las circunstancias más difíciles y aún en todas ellas siempre tener gozo, ¿no? Siempre estar gozoso, alegre, siempre con gratitud en su corazón. Eso era algo que siempre Pablo lo señalaba, y siempre mostrándolo a todas las iglesias en sus cartas, la cuestión de buscar siempre el gozo, de gozarse en el Señor, de celebrar al Señor, de ser agradecidos, ¿no? Que es lo central y lo fundamental en toda vida cristiana, esto de confiar y esperar en Dios. Estaban viene a mi mente esta cuestión, Esteban, de los discípulos que cuando estaban por ser comisionados, el Señor mismo los instruye a que no lleven ni capa, ni tampoco se preocupen por su calzado, ni tampoco sino que vayan, que en todo lugar los iban a recibir y eso. Y yo me imagino esa tentación de pensar, bueno, me llevo algo, bueno, tal vez me llevo una capa por las dudas, por si acontece algo, por si mis zapatos se me rompe. Y el Señor le decía, no, ustedes vayan y con la mente puesta en dar a conocer las buenas nuevas del reino de Dios. No se preocupen porque en todo lugar donde los reciban, los van a atender y ustedes den la paz. En los lugares en donde no, ustedes salgan y sacudan sus pies. Y estaba esa tentación, y creo que también a veces está, ¿no?, esa tentación de encontrarnos en determinadas circunstancias y estar eso, ¿no?, esa latente, ese afán que quiere de pronto ver la luz, decir, uy, ahora, y cómo hago, y cómo llego, y qué pasó, y tal. Pero nosotros tenemos que estar siempre descansando en el Señor, que eso es importante, porque Él ha prometido, lo leemos en los Salmos, de que dice, joven fui y he envejecido, dice el salmista, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Amén. ¿No es cierto? Y si queremos modelos y ejemplos, pero hay muchísimos. El apóstol Pablo era un ejemplo de que el Señor lo sostenía a él, y lo sostuvo hasta el final de sus días, ¿no? Con la iglesia, él trabajando con sus propias manos para sostener a los suyos, los hermanos supliendo las necesidades de Pablo, pero el Señor estuvo hasta el final. Pero, viste, Maxi, las personas mismas están, ya venimos como de fábrica, ¿no? De tener las cosas y quejarse igual, ¿no? Vemos ese ¿no es cierto? Bueno, viene de Adán y Eva, ya, ¿no es cierto?, de quejarse, de culpar a otro. Vemos en Éxodo, ¿no es cierto?, en la salida de Egipto, como teniendo maná, como teniendo codornices, ¿no es cierto?, igual se quejaban y recordaban el pescado, el pepino, la cebolla que tenían en Egipto, ¿no? Es decir, que la gente ya vienen con ese, digamos, con ese chip, ¿no?, de tener todo y quejarse, ¿no?, y querer más, digamos. Y querer más. Sí,
Y en la Biblia nos dice que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, comida, bebida y vestimenta. Con eso ya tenemos que estar contentos y feliz y ser agradecidos. Exactamente, exactamente. Sí. El contentamiento y la gratitud van de la mano. Cuando uno está contento con lo que el Señor le ha provisto, el corazón se inunda y se inflama de gratitud hacia Dios. Y queremos riqueza, de ser rico. Pero generalmente la persona que quiere, ¿no es cierto?, no es malo. Mientras uno trabaje y se gane por derecha, ¿no es cierto?, el sueldo, el sustento de uno, está bien, ¿no es cierto? No. El tema es dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras intenciones, ¿sí? Porque también hay personas que por más que tenga comida, bebida, ¿no es cierto?, vestimenta, se queja. Y yo digo muchas veces, pero digo, antes de quejarnos, digamos, no me gusta esta comida porque tal cosa, pero tenemos que pensar que en otro lado hay personas que con qué gana comería esa comida que nosotros por ahí no nos gusta, ¿no? O esa persona que, no, yo no, si no es, como vestimenta de marca, yo no me pongo, tiene que ser. Tiene que tener un cocodrilo acá arriba. Un cocodrilo. Si no tiene ese símbolo, no, eso no me pongo. Pero hay personas que, digamos, que se van a poner cualquier ropa, por ahí le queda grande, pero se van a poner porque no tienen. Y la gente generalmente son egoístas, ¿sí? Egoístas en el sentido y mal agradecidas. Vamos a decir la verdad, son mal agradecidas y egoístas, ¿sí? ¿Por qué? Teniendo todo, gracias a Dios, teniendo todo, se queja, pero no mira tampoco en los demás, en el prójimo, ¿sí? Pero después esa persona por ahí se llena la boca diciendo, sí, yo amo a Dios. Pero en la Biblia dice que si amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros queremos riqueza y amontonamos cantidad de riqueza, pero no le damos a nadie, ¿no? Yo acumulo mi riqueza porque Dios me dio esta riqueza, pero y lo otro que pasen hambre nomás, ¿no? Entonces lo que acá tenemos que entender, ¿no es cierto?, que nosotros lo que tenemos que tener es decir, como dice la palabra del Señor, tener tesoro en los cielos. De nada nos sirve tener tesoro acá en la tierra. Dice en la palabra, dice claramente. Y hay un peligro, ¿no es cierto?, de torcer este pasaje, ¿no, Maxi? Yo creo que está ese peligro latente, porque seguro muchos se preguntarán, bueno, ya han establecido de que no hacemos, y vamos a seguir recalcando, ¿no, Esteban?, de que no habla de prosperidad económica ni de bienestar material, pero está esa pregunta de si entonces existe un peligro, un riesgo de malinterpretar este texto, y la verdad que sí, malinterpretar este texto es grave, porque lo que hacemos es reducir la obra gloriosa de Jesús a beneficios temporales, ¿no? a cuestiones del presente, del ya, de la obra, y perdemos de vista lo trascendental de la obra de Jesús para con nosotros. Se cambia incluso el enfoque, porque pasamos de poner el centro en el Evangelio, y nosotros sabemos que el Evangelio es Dios mismo, y cuando nosotros ponemos a las riquezas y se efectúa este cambio, ya no es Dios salvando pecadores, sino Dios sirviendo deseos humanos. Dios sirviendo deseos humanos. Y esto va a producir y produce una fe superficial, una fe centrada en el interés personal. Incluso se termina, ¿no, Esteban?, generando una frustración y una desilusión. Esto mencionabas de que por ahí hay gente que escuchó este mensaje, pero que en un tiempo determinado no pasó nada, no se cumplió, las expectativas de esta persona se vinieron abajo,
y automáticamente esto termina por generar frustración, por generar desilusión, porque las promesas materiales no se terminaron por cumplir. Y peor aún, desgrada el valor de la cruz, ¿sí? Es asignarle a la sangre del Hijo de Dios un precio indigno, como si hubiese sido derramada para garantizar comodidad, éxito o bienes. Y otra vez volvemos a repetir, Cristo no murió para darnos cosas. Nuestro Señor Jesucristo murió para darnos a Dios, es decir, para reconciliarnos con Dios. Para eso Él murió. Entonces tenemos que mirar bien, ¿no es cierto?, qué es lo que enseña la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura enseña principio de trabajo, principio de diligencia y buena mayordomía, y no condena, como dijimos hoy, no condena la posesión de bienes en sí misma, ¿no? Sin embargo, deja claro que la riqueza no es el objetivo de la vida cristiana, ni una señal de madurez espiritual. Dios puede conceder prosperidad material, pero nunca la promete como regla general, ¿no? Exactamente, y esa creo que es la perspectiva correcta de las escrituras referente, ¿no?, a la cuestión de los bienes materiales, de la riqueza y de la pobreza. La anterior ya sabemos que no es por ahí, no es ese camino, ya sabemos que Cristo no murió no derramó su sangre para que nosotros podamos tener confort, bienestar, sino que justamente murió para darnos a Dios. Y creo que esa es, Esteban, es la perspectiva sobre el trabajo, sobre la riqueza, el entendimiento también de la pobreza, porque la Escritura enseña estos principios. Así, Maxi, enseña estos principios. Primero enseña, ¿no es cierto?, que la Biblia advierte que la riqueza puede convertirse en un obstáculo espiritual, ¿no es cierto?, cuando el corazón se aferra a ella. Cuando el corazón de la persona se aferra a la riqueza, al dinero, a los bienes materiales, ¿no es cierto? Por eso el creyente maduro aprende a vivir con contentamiento, confiando en el cuidado de Dios, tanto en la abundancia como en la escasez. Aprender a valorar más la comunión con Cristo que la comodidad y aún las pruebas y carencias como oportunidad para crecer en la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar, ¿sí? Estar más en comunión con Cristo. Y ahí, cuanto más estemos en comunión con Cristo, más rico espiritual vamos a ser. Exactamente, ¿no? Ahí uno es más consciente de lo que tiene en Cristo Jesús, de lo que ha ganado Cristo para nosotros. Tenemos a Dios mismo, decía hoy Esteban, que Cristo no derramó su sangre para tener comodidades y bienes, sino para darnos a Dios mismo, ¿no? Entonces nosotros cuando recibimos el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, estamos recibiendo a Dios mismo, y con Dios tenemos la plenitud de todas las cosas. Y pensaba esto, ¿no, Esteban?, como un desafío para nuestra audiencia, y que tome los 4 evangelios, y esto tarea para la casa, que tome los cuatro evangelios y que vaya contabilizando cuántas veces Jesús habló de las riquezas, y que la lea en su contexto, y que intente entender cuál era el sentido de Jesús cuando hablaba sobre las riquezas, y que a su vez también contabilice cuántas veces los 4 evangelios hablan del infierno. Está bueno. Es un desafío, o sea, para que contabilicen cuántas veces en los evangelios se hablan de las riquezas y cuántas veces se hablan del infierno. Y ahí va. Tarea para la casa. Tarea para la casa. ¿Qué tal? Vamos a una alabanza antes de entrar a la aplicación en práctica. Me parece espectacular. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1, y estamos en vivo por el Facebook de la radio FM Shalom Shalom y por el Facebook de la iglesia El Tabernáculo. Y ahora viene la parte de la aplicación en práctica. Vivir como rico
en Cristo. Vivir como rico en Cristo, ¿no? En Cristo. Las aplicaciones prácticas, siempre nosotros decimos esto, ¿no? Que cuando presentamos un texto, cuando lo interpretamos, extraemos siempre la aplicación práctica. ¿Cómo de pronto nosotros podemos este texto interpretarlo y aplicarlo para que pueda ser llevado a la práctica, para que sea relevante para nosotros, para la audiencia del siglo XXI? Así que siempre están las aplicaciones prácticas y hoy vamos a ver cómo vivir como ricos en Cristo. Sí, quiero recalcar que las aplicaciones prácticas, es decir, cuando nosotros escuchamos un texto, ¿no es cierto?, de la Biblia, sí o sí tenemos que poner en práctica nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber transformación de nuestra vida. Es decir, nosotros lo que escuchamos de la palabra del Señor, lo debemos llevar a la práctica. Si no, nos vamos a poder corregir cosas, nos vamos a transformar nuestra vida, vamos a hacer lo mismo siempre, ser, ¿no es cierto?, oidores, olvidadizos, cuando la palabra nos llama a ser hacedores de la palabra. Es decir, poner en práctica lo que escuchamos, ya sea en la predicación en la iglesia los domingos, los sábados, los miércoles, y cuando leemos la Biblia en nuestra casa, ¿no? Es decir, todo es un evangelio práctico, no es un evangelio para uno escuchar nomás. Y, sí, yo leí, y ¿qué transformó tu vida? ¿No transformó? Y no, sigo igual. No. No es un libro más. No, es un libro. No, uno dice, bueno, lo lee como un libro más, pero no, este es un libro que verdaderamente transforma vidas, y eso es lo importante, ¿no? Que las vidas sean transformadas, y para que sean transformadas necesitamos ponerla en práctica. Así es. Este pasaje, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, nos confronta a examinar nuestras motivaciones. Una de las preguntas es, ¿seguimos a Cristo por quien Él es o por lo que esperamos que nos dé? Y les voy a repetir, ¿cierto? Para que nos examinemos. ¿Seguimos a Cristo por quien Él es o por lo que esperamos que Él nos dé? La fe genuina no se sostiene en beneficios materiales, sino en la gracia recibida. Cuando el corazón entiende el Evangelio, deja de usar a Dios y comienza a adorarlo. ¿Y qué tenemos que hacer, Maxi? La gracia que nos ha enriquecido, ¿no es cierto? ¿A qué nos llama? Yo creo que siempre el Evangelio lo que hace es nos interpela a todos a una vida de generosidad, porque todos nosotros, seguidores de Jesús, que hemos comprendido lo que Cristo hizo, entendemos que no podemos vivir aferrados a lo material. Cada hijo de Dios que entiende el Evangelio, que lo abraza, que se goza en él, que deja de usar a Dios y comienza a adorarlo, da, como siguiendo el modelo de Jesús, de generosidad, da no porque le sobre, sino porque ha sido transformado. La generosidad no se convierte en una expresión natural de algo forzado, algo que pronto impuesto, sino que la generosidad en el cristiano se convierte en una expresión natural de gratitud. Da como una expresión de gratitud, da porque está satisfecho, da porque entiende la obra de Cristo para con él, de que en él está completo, ¿no? Ha recibido la herencia de hijo, ha recibido la adopción, tiene a Dios por Padre, tiene a Jesús como su Redentor y tiene al Espíritu morando en él. Así que toda su generosidad es una expresión de gratitud. Así como la viuda pobre, ¿no? Que dio de su sustento, dice nuestro Señor Jesucristo. Los otros daban de lo que sobran, pero la viuda pobre dio todo lo que tenía. Qué bueno, ¿no? Qué bueno también ese ejemplo, ¿no? Y ese texto también define nuestra relación con el dinero. ¿Cómo lo tomamos el dinero? ¿Sí? ¿O por quién le tememos al dinero? ¿Qué lugar ocupa el dinero? ¿Será el primer lugar?
Si ocupa el primer lugar, ahí estamos mal, ¿no? Estamos complicados. Ahí estamos complicados, sí. El dinero deja de ser una fuente de seguridad e identidad para convertirse en un instrumento al servicio de Dios. Podemos administrarlo sin idolatrarlo, no poniendo allá arriba primero al dinero, no. Podemos usarlo sin servirlo, ¿sí? Y podemos darlo sin temor, porque nuestra confianza no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos sostiene. Amén. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, ¿sí? Y también debemos vivir con ¿qué, Maxi? Contentamiento, ¿no? La gratitud, el contentamiento, la generosidad va todo atado, ¿no? Hablamos primeramente de la generosidad, luego de que esta perspectiva redefinía nuestra relación con el dinero. Ya somos librados del temor y empezamos a servir a Dios con nuestros bienes, porque sabemos que Él nos sostiene. Y este pasaje nos ayuda a vivir y a desarrollar el contentamiento, porque ya entendemos que la plenitud de vida no está en la comodidad que podamos tener en la tierra, sino en la comunión con Dios. La comunión con Dios gana por lejos a la comodidad, ¿no?, de los bienes materiales. Porque nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, estamos satisfechos en Él, y ya no vivimos esa vida frustrada por lo que tenemos o por lo que no tenemos, ni tampoco estamos, ¿no?, batallando con esa cuestión del orgullo por lo que tenemos. Si de pronto uno mira y dice, bueno, tengo estas cosas, y genera esa cuestión, ¿no?, en el corazón, pero nosotros estamos satisfechos en Cristo, y ya nuestra vida no es una vida de frustración por lo que no se tiene, sino justamente porque nos gozamos en el Señor. Y vivimos agradecidos, confiados y en paz. Amén. Y también debemos, nosotros debemos entender que este pasaje nos llama, como dijimos hoy ya, ¿no? ¿Cierto? Nos llama a imitar a Cristo en su disposición al sacrificio. ¿Sí? Seguirlo implica renunciar a comodidades, a renunciar derechos, a renunciar a preferencias personales por amor a Dios y al prójimo. Nuestra mirada deja de estar en lo temporal y se fija en lo eterno. Debemos vivir con una esperanza firme, sabiendo que nuestra herencia verdadera no está aquí, sino está en Cristo. También podemos decir que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. Exactamente. Sí. Y nada de las cosas materiales que tenemos acá nos vamos a llevar allá. Eso debemos. Entonces, ¿para qué afanarnos? ¿Sí? Y 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, no es una promesa de prosperidad terrenal, sino una proclamación gloriosa del corazón del Evangelio. Cristo se hizo pobre para reconciliarnos con Dios, no para multiplicar nuestras posesiones. No vino a llenarnos de cosas, sino a llenarnos de Él mismo. La verdadera riqueza del creyente no se mide en bienes, sino en comunión con Dios. Al final la pregunta no es cuánto tenemos, sino a quién tenemos. Me encantó eso. Lo repito, ¿no? Al final la pregunta no es cuánto tenemos, sino a quién tenemos. Es decir, si nosotros podemos tener mucho, pero si no le tenemos a Cristo, no tenemos nada. Esa es la verdad, ¿no? Y el creyente puede afirmar con plena certeza, lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. Exactamente. Yo creo que si alguna vez surgió la tentación de tomar este texto fuera de su contexto para justificar alguna ambición, una codicia o una fe centrada en lo material,
es tiempo de arrepentirnos delante del Señor. Si usamos la cruz como medio para enriquecernos, cuando en realidad fue el lugar donde Cristo se despojó por amor, necesitamos volver al Evangelio verdadero. Dios no está obligado a respaldar interpretaciones que nacen del deseo y no de la verdad. Arrepentirse es volver a poner a Cristo en el centro, no como un medio para obtener cosas, sino como el tesoro supremo de nuestra fe. Y hoy es un buen día, ¿no? Hoy es un buen día para decir, Señor, perdóname por reducir tu gracia y enséñame a amarte más que a cualquier bendición. Exacto. Hoy es el día de arrepentirnos si hemos tomado este texto fuera de contexto. Si has llegado, ¿no es cierto?, este mensaje ha llegado al corazón de alguno de los oyentes, ¿no?, que por ahí estaban errados en su interpretación o estuvo mal enseñado. Hoy es el día de ahí donde está, decirle al Señor, perdóname por reducir tu gracia. Y enséñame a amarte más que a cualquier bendición. Amén. No es cuánto tenemos, sino a quién tenemos. Exactamente, ahí es. Ese el todo. Ese es el todo, ¿no? Sí. Si tenemos todo, pero no le tenemos a Cristo, No tenemos nada. no tenemos nada. Exactamente. Y ya llegamos al final, ya estamos llegando, ¿no? ¿Cómo pasó volando, ¿verdad? Sí. Nos dimos cuenta, ya estamos en las aplicaciones prácticas ya cerrando el programa. Pero antes de concluir el programa, vamos a saludar a nuestros oyentes, ¿no? A los que están siempre escuchándonos. Bueno, a nuestro pastor David, a la hermana Verónica, ¿no? Le mandamos un saludo. Yo le quiero mandar un saludo a Luis González, que nos puso un like en el FM Shalom Shalom. También a Martín y a Mariana Olivera, a Mirta Castillo, a nuestro hermano Franco Vargas, a nuestra hermana Blanca Verón, y también a los hermanos que están privados en la libertad en las unidades penales, ¿sí? En especial a los que están en la UP6. El que me dice, escuchamos su programa, pastor, escuchamos su programa. Bueno, le vamos a saludar entonces. Espero que esté bien, que esta enseñanza le haya penetrado en su corazón, ¿no es cierto? Y hayan entendido si por ahí estaban mal enseñados, ¿no? Por ahí si escucharon este texto sacado su contexto, bueno, ahora ya tiene contexto este texto. Ya no tiene pretexto de que no sabían. Bueno, también a Benja Heller, ¿sí? A Maxi Castillo. ¿Alguno? ¿Tenés alguno, Maxi? Saludamos a la hermana Nélida, a la hermana Delia Maidana, a la hermana Delia, a la hermana Florencia, a Ezequiel, al hermano Ezequiel, a Fabián, al hermano Héctor Draganchú, que seguramente también nos está escuchando, a la Olga Cerva, a la hermana de nuestro pastor también que nos escucha, a la familia Lanquinen, al hermano Llamas, al hermano José Llamas, también a su esposa, a tantos hermanos que siempre están, ¿no? Que nos animan a seguir adelante, que siempre están con nosotros, nos acompañan, nos dejan sus likes, otros hermanos que sintonizan a FM Shalom. También agradecemos también a los hermanos de la Iglesia Jesucristo la Única Esperanza, y a toda la audiencia de la FM Shalom que también nos ve, nos escucha, ¿no? Incluso después reproducen el programa en otro momento. Así que agradecemos a ellos y les mandamos un fuerte abrazo. Y que Dios les bendiga y que los guarde en estos tiempos, ¿no? Amén. Así que nos despedimos con una oración más. Nos despedimos con una oración. Señor, te alabamos y honramos por tu misericordia para con nosotros, porque nos has concedido la gracia de poder alabarte, de poder glorificarte y de poder honrarte, Señor, a través de tus enseñanzas. Gracias por esta oportunidad de poder llegar, Señor, a tanta familia, de poder llegar a tantos hogares, de poder llegar a tantas vidas
con el mensaje del Evangelio. Gracias porque nos has dado un modelo, y este modelo lo encontramos en tu amado Hijo Cristo Jesús, quien se entregó por nosotros, quien se despojó de todas las cosas y que con su pobreza nos enriqueció. Y la riqueza la tenemos en Él y la plenitud la tenemos en Él. Gracias, Señor, por bendecirnos. Te pedimos también, Señor, por este medio, por la radio, Señor, por este instrumento que es utilizado para la extensión de tu reino. Te pedimos, Señor, que sigas siendo con nosotros, que nos sigas bendiciendo y que sigas bendiciendo a nuestra amada audiencia. Te alabamos y honramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Amén.